Dios les bendiga, qué bendición poderme dirigir a ustedes una vez más a través de este medio y queremos iniciar este tiempo de enseñanza en los grupos familiares con el tema que compete para el día de hoy, que tiene que ver con ¿de quién temeré? Es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿de quién temeré? Y le quiero felicitar por el hecho de estar ahorita en el grupo familiar, de poder ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestro medio. Gracias por ese esfuerzo, gracias por cada semana estar presente y convivir y poder compartir también la palabra de Dios. Voy a estar dando lectura en Mateo capítulo 10, versículos 28 al 31. Mateo 10, 28 al 31 y leo de la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, dice, y no temáis, hablando aquí el Señor Jesucristo, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 29 dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y la verdad central, si usted puede ver ahí en sus notas, voy a pedir que saquemos las notas por favor, es Dios tiene su mirada en mí, por lo tanto no debo temer. Dios tiene su mirada en mí, por lo tanto no debo temer. Y a manera de introducción, sabe que sin lugar a dudas vivimos en un tiempo en el que si algo hemos estado experimentando, si algo es tan común, tan normal, es el hecho del temor, de lo que se experimenta a diario. Los hospitales están llenos de personas que ahorita tienen enfermedades que todo inició, todo fue a raíz de cierto temor, ciertas angustias que se van acumulando y se vuelven en algo crónico, en alguna enfermedad crónica, y como que es parte ya de nuestro diario vivir. El temor, el miedo, el salir a la calle, el si voy a regresar, y si salimos de vacaciones, ¿qué nos va a pasar? ¿Será seguro? En fin, viene como que es algo muy cotidiano el día de hoy. Entonces, sin embargo, para el cristiano, y lo menciona aquí en sus notas, para el cristiano en Cristo Jesús la realidad debe ser diferente, debe de ser otra. Y el hecho es de que la realidad de la paz y confianza en un Dios que cuida de sus hijos debe de ser algo también para el creyente, debe de ser una realidad. Es decir, nuestra realidad como creyentes es el hecho de que podemos experimentar paz, podemos de alguna forma tener la confianza plena en un Dios que cuida de cada uno de nosotros. Entonces, yo le pregunto el día de hoy, ¿a qué o a quién hoy usted le tiene miedo? ¿A qué situación, a qué circunstancia? Posiblemente usted tenga miedo a quedarse solo, quedarse sola. ¿Y qué va a pasar si sucede esto? ¿Y qué va a pasar si el trabajo? ¿Y qué va a pasar si mañana amanezco y sucede esto? ¿Y qué va a pasar si mañana no llega mi marido? ¿Y qué va a pasar? Y es una situación que se ha vuelto tan normal en nuestra vida que pensamos que, válgame, es normal. Pero no debiese ser así. Y aquí el Señor Jesucristo nos trae un mensaje que debe traer paz, debe traer tranquilidad y debe traer una esperanza para el día de hoy. Y Dios nos dice, no temas, no debes tener miedo. Y Jesús nos da, en este momento vamos a estar hablando de tres cosas que Jesús nos ofrece, tres aspectos o razones poderosas por las que podemos decir, no tengo miedo. Y como primer aspecto, ahí en sus notas, número 1, el hecho es de que no temo porque aún en la muerte mi vida está segura en Dios. Repito, número 1, no temo porque aún en la muerte mi vida está segura en Dios. Fíjense en el versículo 28, dice el Señor Jesucristo, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y es bien interesante que anteriormente en este mismo capítulo 10, versículo 16, si usted puede voltear ahí mismo, Jesucristo envía a sus discípulos con la advertencia de que iban a salir como ovejas entre lobos y habrían enemigos que los arrestarían, incluso posiblemente los iban a llegar a matar. Pero entonces fíjese lo que Jesucristo les dice ahí en el versículo 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Y en en el capítulo 10, al principio, repito, Jesucristo les dice, los voy a enviar, pero van a ir como ovejas entre lobos. Es decir, la situación se puede tornar peligrosa al ustedes ir y predicar el Evangelio, les dice a sus discípulos. Pero Jesucristo les dice, pero no tengan miedo. Ustedes van a ir, los envío a predicar la palabra de Dios, van a ir como ovejas entre lobos. Quiero que se imaginen la escena de una oveja atravesando un campo infestado de lobos. Yo pregunto, ¿qué tan seguro o qué tan segura se puede sentir esa oveja? La oveja es indefensa. Bueno, Jesucristo dice, así van a ir ustedes. Pero me encanta cómo Jesucristo les dice, pero no temáis a los que matan el cuerpo. Que les matan el cuerpo, es decir, los dejan de existir aquí en la tierra, pero Jesucristo dice, más bien les voy a enseñar a quién deben temer. Deben temer a quien que no solamente tiene poder para matar vuestros cuerpos, para echarlos, sino que también más bien deben temer a aquel que los puede lanzar al lago de fuego y tener autoridad también sobre la misma alma. Entonces, el Señor Jesucristo aclara que solo hay alguien a quien debemos temer, y ese es a Dios mismo. Debemos tener un temor a Dios, pero no es un temor de miedo, de pavor, sino un miedo un temor reverente, es decir, que haya un respeto de nuestra parte hacia Dios, porque Él es todopoderoso. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Entonces, y Dios tiene poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y Él dice, bueno, si ustedes van, caminan y predican el Evangelio, y si alguien los mata, pues no teman a ese tipo de personas, porque lo único que hacen es que matan su cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. Y aquí de alguna forma habla Jesucristo de temer a Dios. Es lo más importante, temer a Dios, porque también la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y obviamente no estamos hablando de un temor de miedo, de pavor. En cierta ocasión un hermano me mencionaba eso, o sea, ¿por qué la Biblia nos dice que debemos temerle a Dios? ¿Por qué Dios espera que le tengamos miedo? Y precisamente yo le explicaba eso, no es un miedo de huir, de que me asusta, tengo miedo, sino que el hecho de un temor reverente, es decir, estar conscientes de la presencia de Dios en todo momento, y por el hecho de que Dios está con nosotros en todo momento, créame, eso puede infundirnos paz, eso puede traernos a nosotros una tranquilidad de que el Todopoderoso nos acompaña, el Dios que todo lo sabe está conmigo. Entonces eso, más bien que miedo, debe traer un sentido de reverencia ante la misma presencia de Dios. Entonces es bien importante este aspecto, que yo no temo, porque aún en la misma muerte mi vida está segura en Dios. Entonces dicen que uno de los temores más fuertes que existen es el temor a la muerte, pero aún en ello uno puede tener paz, uno puede experimentar la paz. O sea, hay muchas fobias. Está la fobia a las alturas, y el miedo no es tanto que tengas miedo a la altura, sino el miedo es que te caigas y mueras. Hay miedos a las arañas, pero no es en sí miedo a la araña, sino que si te pica te puedes morir. Entonces el temor final, o la razón final, es la muerte. Entonces, pero
dice la Biblia, no temas a quien puede quitarte la vida de la muerte, del cuerpo, sino más bien tener un temor reverente a aquel, es decir, a Dios, quien no solamente te puede matar, pero también puede lidiar o puede poner tu alma en el infierno. Entonces, esa perspectiva es muy buena que la tengamos. Número 2, no temo porque si Dios conoce la cantidad, fíjese nomás, de mis cabellos, sé que Él se ocupa de mí. No temo porque si Dios conoce la cantidad de mis cabellos, sé que Dios, se ocupa de mí. Versículo 30. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y algunos le damos menos trabajo a Dios en el conteo de nuestros cabellos, en fin. Pero sabe que este aspecto es bien interesante. Jesús nos está diciendo aquí que nuestros cabellos están contados. No solamente Dios conoce la cantidad de cabellos, sino que cada cabello tiene un número. Cada cabello está contabilizado por Dios. Dios sabe, este cabello es el número 352. Este cabello es el 791. Es decir, Él tiene tal conocimiento, Dios, de cada uno de nosotros, que Él tiene contados cada uno de nuestros cabellos. Entonces, y si pensamos esto, si Dios tiene cuidado, o Dios tiene la precaución, por así decirlo, de conocer cuántos cabellos tengo y contabilizarlos y saber qué número es cada uno de ellos, y es algo tan trivial, pregunto, ¿cuánto Dios no tendrá cuidado de nosotros? Yo creo que uno como padre, uno ni piensa en cuántos cabellos tendrá mi hijo o mi hija. O sea, nos pasa así como que, ¿cómo que cuántos cabellos? O sea, no, es algo insignificante. Pero me llama la atención que la Biblia, hablando del Señor Jesucristo, dice, tu Padre Celestial sí sabe. Y si Dios sabe algo tan trivial, algo que ni a usted ni a mí se me ocurre, o sea, cuando el niño nace no estamos ahí y ese ya le crecieron 2 más, ese es el 1601 cabello. No se preocupa uno de eso. Dios sí. Y si Dios le interesa y si Dios se ocupa en saber la cantidad de cabellos que usted y yo tengamos, cuánto Él no se ocupará de cosas que realmente son importantes en nuestras vidas. Obviamente Dios tiene cuidado de nosotros. Ahí en primera de Pedro 5:7 se nos dice, echando toda vuestra ansiedad, ahí están sus notas, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, ¿por qué a veces pensamos que hay asuntos demasiado pequeños para llevar a Dios en oración? ¿Sabe que no hay una cosa insignificante que usted y yo digamos, ¿sabes qué? Esto a Dios no le interesa, me da pena decirle esto a Dios, que pues, es algo tan insignificante. No. En este pasaje entendemos de que a Dios sí le interesa lo más mínimo, el detalle más mínimo en nuestras vidas. Sabe que hacemos un gran error, cometemos un grave error si pensamos que hay algo tan demasiado pequeño, tan pequeño o insignificante para llevar a Dios. Sabe que si Dios se ocupa del pelo, de conocer la cantidad de pelo, sabe que a Dios le interesa cada aspecto de nuestras vidas. Quizá usted diga, es que esto yo no se lo llevo a Dios, me da pena, o es algo tan insignificante, son cosas mías, a mí, y se nos hace tan insignificante tantas cosas, o algunas cosas, pero créame que a Dios sí le interesa. Y es importante que usted y yo aprendamos a poder dirigirnos a Dios con la necesidad, con la petición que usted y yo podamos tener. Aspecto número 3. Permítame recapitular aquí. En primer lugar, no temo porque aún en la muerte mi vida está segura en Dios. Número 2, no temo porque si Dios conoce la cantidad de mis cabellos, sé que Él se ocupa de mí. Y número 3, como último aspecto, no temo porque si Dios cuida de las aves, Él cuidará de mí. El versículo 31 dice, así que no temáis. Dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En el versículo
29, versículo 29, ahí mismo, Mateo 10, 29, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Sabe que en algunas traducciones de la Biblia, aquí dice pajarillos, pero en la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, y en inglés también se usa la palabra gorrión? Y quizá los gorriones o esos pajaritos que vemos a diario, posiblemente usted salga ahorita a la calle y va a ver de esos pajarillos grisecitos que tienen aquí una mancha cremita, cafecita, negrita, que esos hay en abundancia. Y a ese tipo de pajarito es el que Dios se refiere aquí, Jesucristo se refiere. Y él dice, ni uno de esos pajaritos insignificantes, Dios se preocupa cuando cae a tierra. Y son de las aves más comunes. Y son aves, no menciona aquí Dios cuida del pelícano, o no dice Dios cuida de los cardenales, Dios cuida del pájaro carpintero, no. Bien interesante, usa quizá el tipo de ave, el tipo de pajarillo, el más común. Y dice Jesucristo, Dios, cuando ese pequeño pajarito, ese pequeño gorrión cae a tierra, Dios sabe. Y de repente usted y yo vamos por la carretera o vamos caminando por la banqueta y vemos que hay un pajarito tirado y le sacamos de vuelta como algo tan normal, tan natural. Pero ese pajarito no cayó a tierra sin que el Padre se diese cuenta. Y vuelvo a lo mismo. Jesucristo está tratando de recalcar, de mencionarnos algo tan importante. Entonces, el hecho de que Dios cuida de ellos. Aquí menciono el hecho de que esos pajaritos no son conocidos por sus hermosos colores o el plumaje, se venden en sombreros exóticos, no tienen ningún tipo de valor en algún sentido. Jesucristo dice un centavo, Jesucristo menciona que se venden por una cantidad mínima, por un centavo. Y nuestra moneda más pequeña es el centavo. Entonces dice 2 o 3 se compran gorriones por 2 o 3 de ellos se compran por un centavo. Imagínense el valor que tienen, pero ese pajarito no cae a tierra sin que el Padre se dé cuenta. Entonces aquí menciona el hecho de que observemos que Jesús no dijo que Dios sabe cuando un gorrión vuela, no. Dice, él dijo que Dios nota cuando cae un gorrión. Eso significa cuando muere. Cuando ya cae y muere el gorrión, Dios se entera. Entonces, me llama la atención que a veces usted y yo no nos percatamos en el hecho de que usted, su vida, por más sencilla, por más simple que podamos decir, yo vivo una vida muy simple, hermano, pues nadie se da cuenta de que si vine o no vine. Mire, a Dios tiene cuidado de usted, Dios tiene cuidado de mí. Para Dios somos valiosos, para Dios somos de un gran valor. Y Dios se preocupa por nosotros. A Dios le interesa nuestra vida. Y Dios sabe cuando usted cae. Dios sabe cuando pasamos por situaciones difíciles. Dios le ama. Quizá usted diga, no es que no siento el amor. Mire, Dios le ama. Y Dios nos ama. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Y es bien importante que en esa situación posible que usted esté pasando, que podamos percatarnos del hecho de que hay un amor tan especial de parte de Dios para nosotros. Y como conclusión aquí, entonces yo le pregunto, ¿qué es a lo que usted tiene miedo hoy? Yo le voy a decir algo, Jesús lo sabe. Y a Jesús le preocupa. Y Él nunca te abandonará. Posiblemente tú usted crea de que no le interesamos a Dios, de que ya mi vida no tiene sentido. Mire, no se menosprecie. Dios envió a Jesucristo para que usted y yo
tuviésemos vida, para que la tuviésemos en abundancia. Así que de aquí en adelante, no vivan temor, no vivamos en temor, vivamos en la confianza, en esa paz, en esa confianza de que Dios nos ama, Dios nos conoce, Dios tiene planes perfectos, Dios tiene planes perfectos para nuestras vidas. Y a Dios no le pasa aquí, así como que de noche lo que le está pasando a usted. No. Quizá usted se sienta así, pero yo le digo ahorita, no. Deje a un lado sus miedos. Yo le invito a que, hay un canto que dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, si Dios cuida de las aves, ¿sabe qué? Dios va a cuidar de nosotros. Ahí le invito a que busquen en YouTube ese video. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Ese canto se llama ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Y la historia de este himno es una historia muy bonita. No recuerdo los nombres de quienes lo escribieron, pero es algo pasó así, como que una pareja de americanos fueron a visitar a unos amigos que eran pastores, pero el pastor andaba en silla de ruedas y la hermana, la esposa del pastor, tenía un tipo de enfermedad y el hermano tenían que estirarse y algo que le llamó mucho la atención a esta pareja que fue a visitarlos es de que siempre andaban contentos. Y una de tantas estaban tomando un té y les cuestionaron, hermanos, ¿cómo es posible que usted esté en silla de ruedas y su esposa esté batallando con esa enfermedad? Ya eran personas mayores. Y este hermano, el pastor en silla de ruedas, le dice, hermano, mira, si Dios cuida de las aves, Él cuida de nosotros. ¿Por qué voy a tener miedo? ¿De qué me voy a preocupar? Si Dios se preocupa cuando una ave cae a tierra, yo sé que a Dios también le interesa mi vida. Y esta persona, el autor de hecho fue la esposa de este hermano, que fueron a visitar a esos pastores, fue quien escribe este himno, ¿Cómo podré estar triste? Y es un himno precioso. Yo le invito a que lo busque en YouTube, muy bonito. Dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podré vivir en situaciones difíciles y estar triste? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Así que no temamos, sino que confiemos en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña a que no debemos temer. ¿Por qué? Porque estamos seguros en ti y podemos descansar en ti. Podemos confiar en ti. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, que tú seas con ellos. Si alguien esté pasando por una situación que lo hace tener miedo, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú toques, que tú transformes, que podamos vivir en paz, que podamos vivir con una seguridad, con una certeza de que tú tienes cuidado de nosotros. Y a ti damos toda honra y gloria. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, les amamos y adelante. Gracias por estar presente en este grupo familiar. Dios les bendiga. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz
el Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad.